Trips de la cebolla. Otra plaga importante en cebolla es el trips de la cebolla, cuyo nombre científico es Trips tabasi. Este insecto, junto con Frankiniella occidentalis, que es el trips de California, atacan la cebolla. La característica que permite diferenciar entre las dos especies es que el trips de California tiene mayor número de segmentos en la antena, tiene 8 segmentos, el trips de la cebolla tiene 7 segmentos en la antena y es de menor tamaño que el trips de California. Se caracteriza también porque tiene cambios de coloración de acuerdo a la época del año en que los detectamos. El trips tabasi, al igual que el trips de California en cebolla, inserta sus huevos en el tejido vegetal. Además, con su aparato bucal, raspa y chupa. Va dejando entonces un plateado, un daño en la hoja, un plateado, que posteriormente se transforma en un tejido necrótico. Los estados ninfales de este insecto raspan, chupan y se localizan en el cuello de la planta de cebolla. Por eso que cuando nosotros abrimos la planta vamos a encontrar que en el punto de inserción de las hojas está la mayor cantidad de estos estados ninfales que tienen rápidos movimientos, que son de colores, tonalidades amarilla. Cuando las poblaciones del trips de California superan los 20 ejemplares por planta, va a provocar un daño económico y por lo tanto tenemos que pensar en medidas de manejo para controlarla. Para tomar medidas de control del trips es importante determinar cuál es el nivel de infestación. Cuando estamos en estado de almácigo o inicialmente trasplante, 20 trips por planta van a provocar un daño económico. En cambio, una planta en pleno desarrollo, lo que tenemos que considerar son el número de trips por hoja, es decir, 15 trips por hoja. Y allí entonces tenemos que considerar los insecticidas que están registrados por el SAC para trips tabasi en cebolla. No olvidar que este insecto tiene controladores biológicos. El trips de la cebolla, al igual que el trips de California, tiene en Chile 2 depredadores. Uno es un pequeño chinche del género Orius que depreda, es decir, se come al trips, y el otro es un trips benéfico que se llama Aelotrips y que también es un depredador. Sin embargo, la presencia de estos enemigos naturales no logra controlar en forma eficaz al trips, de manera, digamos, que hay que recurrir a otras prácticas. ¿Qué prácticas? Controlar las malezas. No olvidar que estos insectos son polífagos, atacan la maleza, ¿cierto? Y después se van al cultivo. Cuando tomamos la decisión de control, no olvidar que tenemos que seleccionar productos que tengan registro SAC para la plaga y para, en este caso, el cultivo de la cebolla. Hay que usar surfactantes porque en el caso de la cebolla, ¿cierto?, es muy fácil por las características de la hoja que no quede adherido el insecticida. Los insecticidas hemos observado en el laboratorio de entomología de La Platina que no son capaces de controlar más allá de un 65% de la población de trips. Hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora.
El trips de la cebolla ataca este cultivo al igual que el trips de California. Podemos diferenciar ambos insectos por el número de segmentos de sus antenas y por el mayor tamaño del trips de California. El trips de la cebolla tiene cambios de color según la época del año. La hembra inserta sus huevos en el tejido vegetal de la planta y con su aparato bucal raspa y chupa, dejando un daño en la hoja que luego se transforma en un tejido necrótico. Luego de la eclosión del huevo, el insecto en estado de ninfa se localiza en el cuello de la planta de cebolla. Al abrir la planta infestada en el punto de inserción de las hojas, podemos ver a estos insectos en su estado ninfal, desplazándose con gran rapidez. Control. Para tomar medidas de control, es importante saber cuál es el nivel de infestación. Si tenemos más de 20 trips por planta en el almácigo o durante el trasplante, con seguridad van a provocar un daño económico. En el caso de plantas en desarrollo, si tenemos más de 15 trips por hoja, se va a producir también un detrimento en el calibre o tamaño de la cebolla. Este insecto tiene también controladores biológicos. El pequeño chinche del género Orius, presente en Chile, es un depredador tanto del trips de la cebolla como del trips de California. Existe además un trips benéfico, enemigo natural del trips de la cebolla, el Aelotrips. Es importante eliminar las malezas cercanas, ya que también son atacadas por estos insectos polífagos y luego pueden infestar los cultivos de cebolla. Hay que considerar que ningún insecticida tiene una efectividad que provoque más del 65% de mortalidad de estos insectos, quedando siempre poblaciones de trips remanentes vivos. El conocimiento y la acción oportuna permiten un manejo adecuado de plagas y enfermedades en los cultivos de hortalizas.